Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Primero de Corintios 15 y versículo 22. La Biblia dice: porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos acerca de la dispensación de inocencia. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo en cuando oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, específicamente lo de inocencia. Y en la última clase terminamos con versículo 21, viendo que la muerte vino por el hombre, pero la resurrección de los muertos por un hombre. Y bueno, esos hombres son Adán y Cristo, como ves en versículo 22. Y en la dispensación de inocencia vimos también que Adán es el ministro en cuestión. Y eso nos lleva al tercer aspecto, que es el mensaje que él tenía que dar a todos. Entonces vamos a Génesis 2. Génesis 2. Y vamos a ver lo que Dios quería que Adán, como predica, y a quién. Génesis 2 y versículo 16. Eva no fue creado ya, solamente Adán. Y dice ahí: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Nota que está hablando con solamente Adán, por eso dice comerás a él. Mas el árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y nota que Dios dice directamente a Adán específicamente, y yo debería escribir eso ahí en las notas, pero ese mensaje es para él. Dios dice solamente a él y a él que él no puede comer de eso. Le pone eso en cuenta, porque eso va a ayudarnos muy pronto. Solamente él. Y eso nos lleva al cuarto aspecto, que es la medida, es decir, cuánto tiempo pasó esto. Y solo puedo decirles, hermanos, que comenzó con la creación del hombre y bueno, terminó con la caída del hombre. Entonces Génesis 1 hasta 3. Sabiendo si es días o años o cosas así, pues entre creyentes de la Biblia hay mucho para contar acerca de eso. Porque hay algunos que piensan que fue, por ejemplo, 3 años, algunos 33 años, algunos solamente una semana o entre 10 días. Es porque no sabemos con certeza. Y la diferencia tiene que ver con especulación santificada, diría yo, según tipología en la Biblia usualmente. Por ejemplo, si piensas en la edad de contabilidad, entonces Adán tenía que ser a lo menos 20. Y ellos piensan que Jesús, siendo el segundo Adán, él murió en 33, entonces Adán tenía 13 años con esto. Otros miran el ministerio de Jesús, que era 3 años y medio, y piensan que fue lo mismo con Adán. Por eso. Otros miran el festivo de tabernáculos y dan cuenta que es un festivo que es como 10 días por ahí. Y dicen que eso es un reflejo de lo que pasó en el huerto de Edén. Porque la caída pasó en otoño. Hay una conexión ahí etimológica entre esas palabras, con caer y otoño y cosas así. ¿Sí, verdad? Otros miran el juicio de Eva y usan eso para darte un tiempo. Porque ven el juicio de Eva, vio lo que cambió con ella.
y dicen, según lo que sabemos de las consecuencias del juicio de Eva, entonces fue a lo menos más que 9 meses, pensando en bebés. Entonces hay mucho ahí, Y bueno, yo no sé cuál es. Solamente diría que yo pongo todo eso ahí y depende de usted si lo que cree cuánto tiempo es. Pero imagino que era menos que un año para seguir como por ejemplo la cronología de la Biblia. Eso sí, yo creo que es importante que eso se mantiene. ¿Sí, verdad? Entonces a lo menos tiene que ser desde el primer año hasta el nacimiento de Seth. Algo así, tiene que ser que había pasado ahí. Pero bueno, eso es la medida y es algo interesante de estudiar, hermanos. Pero ya vamos a ver el misterio y como dije, con ese aspecto hay dos partes. Hay la minucia del misterio, es decir, lo que pasó y lo que continúa después. Y el malogro de esa misma minucia, que son las cosas negativas que pasaron y lo que pasó. ¿Sí, ¿verdad? Entonces ya leímos Génesis 2 y vimos que Jehová dio el mandamiento específicamente a Adán. Vamos a armonizar la historia que está aquí acerca de lo que pasó en el huerto de Edén. Vamos a Génesis 1. Génesis 1 y versículo 29. Si piensas un poco acerca de esto, tiene que ser que Jehová había dicho esto después de creando a Eva. Entonces después el mandamiento que dio a Adán. Dice ahí, Génesis 1 y versículo 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente, seros ha para comer. Y nota que Dios dice a los dos que pueden comer cualquier simiente, cualquier fruto. Pero Adán tiene un límite. Eso va a ser importante por como entendiendo o distinguiendo lo que pasó con la caída. Y eso nos lleva a capítulo 3, Génesis 3 y versículo 1. Vamos a leer y exponer un poco, para que podamos llegar a las cosas principales. Génesis 3 y versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿cuánto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Nota que ella está hablando de los dos, de Adán y Eva, aquí. Y Dios había dicho eso, Génesis 1 y versículo 29, ¿sí ven? Versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Y aquí Eva incluye ella con Adán, con el mandamiento. Y aquí estamos viendo una dividida con ella porque no recibió el mandamiento, parece. O si Adán lo contó, no lo contó muy bien a ella. No sabemos exactamente lo que pasó. Pero primero fue a Adán específicamente, no a los dos. Ella podía comer, según lo que leímos. Dios no dio un límite a ella. La primera cosa. Puede ser que Dios había pensado que puede ser que esto, como la caída podía pasar con Eva, y estaba esperando que Adán hace lo correcto. ¿Sí ven? Entonces, solamente a Adán Dios dio ese mandamiento. Pero ella incluye a ella misma ahí. Entonces hay un cambio. ¿Sí ven? También hay un agrego. Ni tocaréis en él porque muráis. No tocaréis. Dios no dijo eso. Está agregando, ¿sí ven? Y bueno, sustrayendo, pues no miró lo que Dios había dicho. Ella no era claro que ella podía comer de todo libremente.
Realmente estaba muy enfocado en ese árbol del bien y mal. Y que solamente había un árbol ahí. En la mitad de ese huerto había dos. El árbol de vida y el árbol del bien y mal. Y ella sustrae, más que todo, el árbol de vida. ¿Sí ve? Entonces eso muestra cómo funcionan las cosas con la palabra de Dios. Gente agrega la palabra, sustraen la palabra o cambian algo. Muy importante. Y piensan que no importa, que solamente un subjuntivo o cosas así. Todo eso importa. Toda habla de Dios es limpia y pura. Y yo no estoy diciendo que Eva lo hizo por como mal deseo ni nada así. Es según lo que ella entendió en el momento. Pero Satanás, él es inteligente, por eso él preguntó lo que preguntó, esa serpiente. Y sí, la serpiente es Satanás, si no sabía. Okay. Él prestó atención a todo eso y él dijo en versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y eso es una mentira. Pero las mentiras que son los mejores incluyen mucha verdad. Entonces versículo 5, la serpiente sigue diciendo, mas sabe Dios que en el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, mostrando cuál árbol estaba refiriendo Eva. ¿Sí ve? Él sabía que era específicamente el árbol de bien y mal, no el árbol de vida. Y todo lo que la serpiente dijo ahí era verdad. Sus ojos sabieron. Serán como los dioses que vieron ahí, incluyendo la serpiente, que saben bien y mal. Todo eso es verdad. Esos dioses ahí, sabiendo eso, es porque cayeron, pero la serpiente no incluyó toda esa información. ¿Sí ven? Entonces, versículo 6, sabemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió. Entonces ella tomó la decisión y técnicamente eso estaba bien. Entonces me imagino que ella comió ese fruto y nada pasó. Y Adán estaba ahí, por eso ella dijo, comemos, está hablando de ellos. Adán estaba ahí. Cuando Eva la serpiente estaba hablando. ¿Sí ve? Ella comió y nada pasó. Y después y dio también a su marido. Y él, contra el mandamiento que Dios dio directamente a él, y él comió con ella. ¿Sí ven? Eso fue lo que pasó. Y versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, mostrando que Satanás no dijo mentiras ahí. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hiciéronse delantales. Es decir, conocieron lo bien y lo malo. Oh, estamos desnudos, tenemos que cambiar algo. Tenemos que hacer algo. Arreglar esto. Y muchos predican que esas hojas de higuera, esa ropa, es como tipología de religión. Y es verdad, son obras. Pero podemos poner eso al lado. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de delante de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y por la primera vez escucharon a Dios y ellos se escondieron, que sabían que hicieron algo que no era correcto. ¿Sí ven? Y tenían miedo de la voz de Dios. Antes no. 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y díjole, ¿dónde estás tú? Y Dios, siendo bueno por su gracia, él comienza la conversación. Y nota lo que pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Usted reconoce a dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Sí ven? 10. Y él respondió, Adán salió y respondió, por la gracia de Dios puedes tener momentos con Dios y responder a él. ¿Sí ven? Y Adán no es alguien súper maluco en ese momento, no perdió su comunión con Dios tanto que no podía hablar con él. Dios puede cruzar eso. Pero sí, algo pasó con Adán espiritualmente, por eso él escondió de la voz de Jehová. Pero él llega aquí y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Entonces, eso es lo que pasó. Y cuando escuchamos a Dios tenemos miedo a veces.
La palabra de Dios es el temor de Jehová, dice la Biblia. ¿Sí ve? Pero esa reacción no es lo correcto. Debe ser el principio de la sabiduría, como dice la Biblia. Entonces, nota lo que dice Jehová, 11. Y díjole, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ellos buscando una confesión. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Eso se llama arrepentimiento, ir a Él. Para eso, nadie más. Y el hombre respondió, eso es triste. La mujer que dice para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. No, todo eso es verdad. ¿Cierto? Todo eso es verdad. Pero estaba como tratando de evitar, como admitir su decisión de hacer eso. Entonces por eso muchos miran esto como es él echando la culpa a Eva. Y él no dijo que era la culpa de Eva, pero también mostraba las cosas de una manera como indirecta, ¿no? Entonces hay un poco de los dos ahí. Pero Dios no preguntó por qué esto pasó. Dios preguntó si lo comiste o no. ¿Sí ven? Es el problema con nosotros. No queremos dar respuestas a preguntas y ni siquiera queremos responder a la pregunta que alguien nos da. ¿Qué hiciste? ¿Lo comiste o no? Y Adán dando excusas. Dios no buscaba eso. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, ella dio una excusa también. Yo quería saber qué hizo. Ella debería decir que yo escuchaba a la serpiente y yo comí y después dio a Adán, motivándole. Ella no dijo eso. Solamente habló de ella y no pensó en él. Y eso era el problema en el principio. Ella no estaba pensando en él. Ella estaba respondiendo para los dos. Pero Adán, él estaba ahí y no dijo nada. Él es un problema también, los dos son problemas. Pero técnicamente Eva podía comer de eso. Solamente Adán no podía. Vamos a ver eso pronto. Entonces, aquí tenemos la transgresión de Adán, que es famoso en Romanos. Esto repite de una manera similar con todos los hombres. Porque sus padres dicen a sus hijos, no toca esto, no come esto, o algo así. Y es usualmente para su bien, no toca el fuego en el horno. O perdón, encima de la estufa. Porque vas a quemar. Y los niños ven eso y es muy interesante, muy bonito el fuego, siente el calor, piensan que va a ser bonito. Y piensan que sus padres están haciendo que ellos no reciben algo importante. Entonces se van y lo tocan. ¿Y qué pasa? Se quema. Llegan después, ¿qué pasó? Dicen los padres. Ellos echan culpa a alguien, otra cosa. Es que yo estaba ahí, me caí y no hay nada ahí. O mi hermana me lo dijo que yo tenía que hacerlo, cosas así. Muy similar, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Y por eso diría que si estamos en el puesto de Adán o Eva, haremos lo mismo. Pienso yo. Pero eso pasó. Versículo 14. Entonces nota que en 14 Jehová no da una pregunta a la serpiente. Solamente lo busca de una. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy interesante, y eso termina la parte de la armonía. Ya vamos a hablar de cosas importantes que son parte de entendiendo esta dispensación. La serpiente ahí es la serpiente antigua de Revelación 12, es el diablo, es Satanás. Por eso va a estar en su pecho. Todo lo que hace según lo que él quiere, según su vientre, su pecho. Se anda siempre así, lo que él quiere. Se acabó con chances para él. Por eso hay hermanos que dicen que puede ser que la serpiente tenía un chance y lo perdió aquí, con lo que él hizo contra Adán y Eva. Y que come polvo, ¿quiénes son polvo?
Y él está ahí como un león bramando, buscando a quien puede devorar, ¿no? ¿Sí ven? Está hablando de eso. Pero sigue en 15, Dios hablando a la serpiente, pero Adán y Eva escuchando. Y Jehová sigue diciendo, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Entonces la mujer tiene una simiente, y la serpiente también. Esta te herirá en la cabeza, la serpiente de la mujer herirá la cabeza de simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Y parece que la simiente de Satanás va a lograr lo menos el algo al calcañar de la simiente de la mujer. Y eso aquí se llama en latín el protoevangelium, o en español el primer evangelio. ¿Sí, verdad? Y Dios prometiendo que la simiente de la mujer va a ganar contra la simiente de la serpiente, tanto que la de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Cómo probamos eso? Bueno, en Isaías 7 y versículo 14 dice que una virgen concebirá la simiente de la mujer. Si es solamente la mujer y no es mujer del hombre, requiere que es una virgen, que da solamente su huevo, y Dios hace un milagro ahí. ¿Cierto? La virgen concebirá y parirá, y su hijo será llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso me parece. ¿A quién se refiere? Hablando de la simiente de la mujer haciendo daño a la simiente de la serpiente. Romanos 16. Romanos 16. Y versículo 20. Y el Dios de paz quebrantará preso a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, parece que un plan que cristianos va a estar incluido con eso. ¿Por qué? Porque en la segunda venida, Cristo él mismo va a regresar y destruir al anticristo. Cristo es la simiente de la mujer. Anticristo es la simiente de la serpiente. ¿Sí, ve? Y él va a destruir a Satanás. Juan 13. Juan 13. Nota que Jesús mostró una conexión en su ministerio con calcañares. Juan 13 y versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, y a calcañar. En el contexto, él está diciendo a los discípulos que uno traicionó a él, y él muestra que fue Judas Iscariote. ¿Sí? Él comió pan con él, que va a levantar contra su calcañar, contra él en su cuerpo. Y fue Judas Iscariote que entregó a Jesús para ser crucificado. Por eso él se llama el hijo de perdición, es decir, la simiente de la serpiente. Juan 17, ¿sigue la conexión? Y sí, el enemigo logró, por medio de Judas Iscariote, poner a Jesús en la cruz. Entonces hizo daño al calcañar de Dios, para decirlo así. ¿Por qué? Porque la tierra es el lugar de los pies de Dios. Entonces Dios estaba encima de eso, es como el calcañar. Si quieres saber cómo conecta eso. ¿Sí? ¿Ven? Porque el trono de Dios es en el cielo y la tierra es como donde pone sus pies. Pero Dios va a destruir la cabeza de Satanás pronto, el anticristo, en el futuro, y eso va a venir. Entonces estamos esperando eso. También espiritualmente el Evangelio de Cristo muestra un daño a Satanás. Es como él tiene un hinchazón en su cabeza y ya él tiene como una concusión. Porque Dios, por su muerte, él murió no por sus pecados, pero de nosotros, ¿cierto? Según las Escrituras. Y fue sepultado 3 días, según las Escrituras, y resucitó físicamente. Entonces ese calcañar no quedó en la tierra.
resucitó el tercer día físicamente, mostrando que es Dios manifestado en la carne, que Él venció el pecado y la muerte, y que Él puede darte esa misma victoria. Y eso incluye recibiendo las llaves del infierno y la muerte de Satanás. Satanás perdió su poder. Y Él ya está ahí. Conclusión ahí, turbado. Ay. Okay. Tiene más que un yeyo, como dicen los colombianos. Okay. Patatús, quiero decirlo así. Eso es Satanás ahí. Y él cree que puede ganar. Ya perdió, ni siquiera tiene su poder. ¿Sí, ven? Todo eso según ese primer evangelio. Pero Dios sigue. Juan 3. Perdón, Génesis 3. Discúlpame, Génesis 3. Vamos a regresar a lo que pasó en la caída. Génesis 3 y versículo 16. Y acuerda que algo debe pasar. Y según el mensaje, Adán debe morir. Pero vamos a ver la gracia de Dios. Tanto como Él mostró hablando con Él primero. Y llamándole, buscándole cuando estaba en su situación. En lugar de dejándole ahí. ¿Sí, ¿verdad? Y sigue con esto. Génesis 3 y versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y aquí ves la gracia de Dios, por Dios poniendo a la mujer debajo de la autoridad de hombre, porque parece que antes eran iguales, tanto que la mujer habló para los dos. Y eso resultó en engaño. Ella admitió que fue engañado, que ella era débil con eso. Entonces, esa parte ahí es una gracia de Dios. Y también que ella no murió. Y Dios no lo dejó ahí. Vamos a ver. Okay. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo 2. Deja su dedo en Génesis 3. 1 de Timoteo 2. Y versículo 14. Pablo dice, y Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada incurrió en la prevaricación. Empero será salva engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad, y en santificación y modestia, mostrando que procreación es parte de la gracia de Dios. Para que la mujer toma su forma de ser, que es más emocional que el hombre, y lo pone a sus hijos. Y quiere protegerlos tanto como que no va a ser engañado por el enemigo. Especialmente si los hombres hacen su parte y aseguran que las fuerzas espirituales no engañen a su familia. Entonces eso es una gracia. Vamos a regresar a la parte negativa. Yo sé que está pensando en eso. Vamos a regresar a eso, pero estamos viendo la cosa buena. Gracia. Dios no dijo a ella que no tiene esperanza ni nada así. En lugar de eso, Él dio una profecía acerca de su simiente que va a salvar a ellos. ¿Sí ven? Gracias. Pero Dios no puede ignorar lo que pasó. ¿Sí ven? Génesis 3 y versículo 17. Entonces cambió el orden de autoridad para proteger a las mujeres del enemigo. Los hombres deben ser un escudo de fe para sus mujeres contra el enemigo. Pero Génesis 3 y versículo 17 dice, y al hombre dijo, nota lo específico que es Jehová, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Vea que Dios no dice que los dos comieron. El problema con Adán es que él comió. Pero Dios da gracia, porque dice, maldita será a ti.
o maldita serás. No, Dios no dijo eso. Maldita será la tierra por amor de ti, porque Él ama a su hijo. No quería castigarle, quería bendecirle. Entonces mostró gracia y castigó la tierra, según la obra de Adán, que es labrar la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nota eso. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, porque era mucho más fácil en huerto de Edén. Solamente podían sacar la comida así, cosecha de una. El cuidado era solamente mirar y asegurar que estaba recibiendo agua por ahí de la tierra. O poner simiente en la tierra y ya. No, ya parece que Adán tiene que trabajar más duro. 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y la serpiente come ¿qué? Polvo todos los días de su vida. Están comiendo los hombres. Pero Dios no había hecho a Adán morir en ese momento. Él no murió. Dios está hablando con él, no murió en ninguna manera, no en este momento, pasará muy pronto. Se va con la separación. Pero nota eso. Número 1, puedes ver que Adán tenía ese mandamiento él mismo y él no lo obedeció, y Dios lo dice claramente que él no hizo lo que debía hacer. Por eso decimos que él es la cabeza federal de los hombres, o tiene jefatura federal. Él tiene la responsabilidad. La mujer fue engañó, pero ella no es responsable de esto, es él. Él no fue engañado y voluntariamente decidió hacer algo contra la palabra de Dios. Imagina si él había hecho lo correcto. Sí, ¿verdad? Una pregunta. Vamos a seguir leyendo. 20. Y él no murió, eso es gracia de Dios. Él podía morir en ese momento. Dios dijo, morirás. Pero no pasó así. Versículo 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva. Después de todo esto, el hombre dice algo. ¿Qué significa Eva? Muestra ahí. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva significa vida. Es lo que pasó con los animales. Él fue nombrando los animales y dio cuenta que no tenía una ayuda. Y Dios había hecho ayuda y llamó la ayuda mujer o varona, porque sale de él y son uno. ¿Sí ve? No solamente tenía ciencia, pero aprendió. Y aquí llama a ella Eva, da ese nombre mostrando que recibió la profecía, que por ella la vida va a salir. Por ella hay esperanza, mostrando la gracia de Dios. Y después advierte de María que llegó Jesucristo, que es la vida, y vida con gran abundancia. ¿Sí ve? No solamente eso, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos, mostrando su gracia también. Les cubrió con ropa que es correcto, que es con pieles. Y muchos piensan que mostró que el pecado requiere el sacrificio de un animal inocente, por eso tenían túnicas de pieles. Y aprendieron eso tanto que podían enseñar a su hijo, y vamos a ver eso cuando hablamos de la conciencia. La dispensación de la conciencia. Pero Adán confirmó la gracia de Dios en ese momento, porque él debería morir de una. Y también su mujer. Y en lugar de eso, Dios decidió usar a la mujer para llevar la gracia encarnada en el futuro. Y no mató a Adán. Entonces los dos tienen gracia. ¿Qué es la gracia? Recibiendo lo que no merece. Dios no merece nada de eso. Dios es bueno. También podemos ver la misericordia de Dios, que era no hacerles morir de una.
Dales túnicas de pieles y enseñarles algo. Porque lo que merecen es la muerte. Lo que merecen es condenación. Y en lugar de eso, Dios encuentra una manera de extender su vida. ¿Sí ven? Porque el salario del pecado es la muerte. En lugar de eso, los animales murieron. Y no ellos. ¿Sí ven? Pero la misericordia sigue en 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no meta su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Acuerda que Eva olvidó el árbol de vida. Para los que piensan que ellos lo comieron, parece que no. Según Dios aquí y según ella olvidando. Y no, ni siquiera hablando de eso. Y era libre de comer ese. Pero escogió lo que no podía comer. Lo que su esposo no podía comer. Ella escogió eso por su entendimiento incorrecto. Okay. Dice 23. Y sacó de Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida, y eso parece como el cubierto, porque hay dos querubines y en la mitad es Dios, la santidad, y Dios es como espada, la palabra de Dios como espada. ¿Sí, ve? Y eso era una misericordia, porque si ellos habían comido de ese árbol de vida, tocan vivir para siempre en su estado de pecado y no tienen libertad de eso. ¿Sí, ve? Entonces, gloria a Dios. Entonces, eso es la segunda cosa en la minucia, o tercera. Tenemos el primer evangelio, la gracia mostrada y la misericordia, y hay dos cosas más que continúan después. Acuerda que ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es el árbol de ciencia general, porque Adán ya sabía muchas cosas, como dar nombres a animales. ¿Usted trata de hacer eso? Muy difícil para biólogos. Dios lo hizo. Y Adán, ahí, una hora, dio un nombre de todos diferentes tipos, como nada. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, esa ciencia de bien y mal pasó a nosotros. Y muchos llaman esto su conciencia, pero déjame mostrarte algo. Romanos 2 y versículo 14 dice, eso es Pablo hablando de los humanos en general, y él dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, no tienen la ley de Dios en contexto, hacen naturalmente las cosas de la ley, como los 10 mandamientos, ¿cómo lo hace natural? Los tales, aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y eso es otra cosa ahí, la ley en su corazón, la ciencia de bien y mal, la moralidad objetiva. Eso pasa a todo hombre, pero está en su corazón. Es por eso que sabemos lo que es correcto y no es correcto, y también sabemos que debemos hacerlo, es algo de corazón. Pero siguiendo, ¿eso es la conciencia? No, yo creo que no. Dando testimonio juntamente sus conciencias, ¿sí ve la diferencia? La ley en su corazón muestra lo que debes hacer. Su conciencia da testimonio a eso para que sabes que es bueno y lo que es malo, y cuando haces lo incorrecto, te testifica, vea, estás haciendo algo contra lo que es correcto, contra la ley en su corazón. Y esas son las dos cosas. Tienes ley en su corazón, esa moralidad de Dios, y la conciencia yo diría que está en su mente. Y vamos a hablar más de eso cuando hablamos de la conciencia en la dispensación de la conciencia. Okay. En el caso de Adán y Eva, ellos aprendieron el bien y mal, la moralidad, por su experiencia, tristemente. Dios no quiere que aprendamos así. Él quiere que aprendamos por la sabiduría de Él, leyendo su palabra. Ellos tienen ya testigo por su conciencia de ese evento y pueden pensar en eso y acordar lo que pasó y lo que perdieron. Y también lo que Dios dio, la gracia en ese momento.
Porque sí, perdieron estar en el huerto de Edén, en el paraíso. Pero Dios dio una promesa que regresará en el futuro. Y ellos podían decir eso a otros como sus hijos. Como básicamente hasta, si me acuerdo bien, Noé, Adán vivió para hablar con cada persona hasta Noé. ¿Piensan eso? También tenemos el malogro. El malogro, ¿qué son las cosas negativas? Pues vimos, cuando leímos todo eso en Génesis 3, había dolor. Dolor para Eva y dolor para Adán. ¿Sí? Vamos a Génesis 3, vamos a regresar. Génesis 3 y versículo 16. Vamos a mirar cada uno. Génesis 3 y versículo 16. Y a la mujer dijo: multiplicando multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Entonces eso tiene que ver con el embarazo. Puede ser que antes de esto muestra un cambio, ¿verdad? Entonces por eso algunos dicen que si había un cambio, puede ser que las mujeres no estaban dispuestas a tener un bebé cada mes. Puede ser que eso cambió, eso es la multiplicación de eso. ¿Quién sabe cómo fue? ¿Una vez cada año? Yo no sé. Pero multiplicó los embarazos. Y los dolores, ¿qué tipo de dolor? Si estás pensando en menstruación, no creo que necesariamente eso. Porque dice ahí, 16, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. El dolor parece que está conectado con eso, tener hijos, criarlos, sufrir todo lo que pasa con ellos cuando no te obedecen. Es dolor espiritual. Entonces primero, dolor de embarazo. La cantidad de concepción. Puede ser el tiempo que tomas para tener el bebé. Yo no sé. Puede ser que antes de la caída, si Adán tenía bebés, ¿quién sabe eso? Es una pregunta ahí. Que era mucho más rápido. Dios podía formar al hombre mucho más rápido que él hace ya. ¿Sí? Hay preguntas ahí, pero eso fueron las cosas que cambiaron. Hablando del hombre, su trabajo en la tierra, Dios no sacó su capacidad de ser un botánico, pero agregó espinas y cardos, versículo 18. Y que va a sudar cuando trabaja, que tome más tiempo haciendo eso, que toma más energía y bueno, usa más carga del cuerpo hasta que te dañe. Que no era tan fácil como antes. ¿Sí, verdad? Entonces todo el hombre es el trabajo. Y para que sepas, el trabajo es duro. No, admito que los dos son trabajo, las dos cosas son trabajo. Y los dos dan sus propios dolores, pero tienen conexión. Y hoy en día eso sigue lo mismo. Los hombres tratando de no trabajar. Y muchas mujeres no querían tener hijos. Feminismo es, la mujer quiere ser hombre y ellos quieren trabajar más y el hombre no. Y el hombre quiere ser mujeres hoy en día. Es muy raro que todo eso está pasando, pero tiene sentido. Estamos básicamente rebelando contra las cosas de Dios. Romanos 5, otro mal logro por nuestra jefatura federal. Romanos 5 y versículo 12 dice: por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado entró en el mundo, ya la serpiente es el Dios de este siglo. El pecado entró en el mundo es la sociedad de los humanos. El pecado ya domina, hablando de Satanás. Nota que la Biblia no dice que el pecado entró la carne del hombre. La Biblia no dice que el pecado entró el hombre tampoco. Dice que entró el mundo por un hombre.
Pero esto es duro para muchos cristianos. Escuchan muchas prédicas que dicen que nacen con la naturaleza del pecado y pasa por hombres, como es algo físico. Todo eso es herejía de Agustín. Si no sabía, él estaba buscando excusas por sus problemas con mujeres. Okay. Pero eso es otro estudio si quieres hablar de eso. Okay. Pecado entró al mundo. No estaba ahí antes, solamente tenían enemigo, eso era lo único. Estaban bien físicamente en su carne, no tenían nada ahí. Y el mundo era ellos dos, era solamente Satanás y perdieron. Hoy en día tenemos los tres. Entonces si pregunta por qué los hombres se caen, es por eso. También vimos que Dios dijo a Adán que va a regresar al polvo donde fue sacado. Y por eso en Romanos 5 y versículo 12 sigue diciendo: y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y la muerte pasa a los hombres. ¿Qué tipo de muerte? Yo diría física y espiritual, los dos. La muerte pasa a los hombres porque pecan, muerte espiritual. Okay. La muerte física pasa a los hombres porque Adán no comió del árbol de vida. Va a regresar al polvo, eso es la consecuencia de su pecado, eso fue lo que pasó. Eso sí, Dios castigó, Él maldijo la tierra y somos hechos de polvo de la tierra. Entonces por eso somos mortales y ya estamos metidos en eso. Eso sí pasa. Pero no el pecado de Adán, no pecamos por él. Usted arrepintió por Adán y por su pecado, deberías, si él tiene la culpa de sus pecados. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Romanos 7 y versículo 9, Pablo nos da una explicación, hablando de él mismo. Y él dice en Romanos 7 y versículo 9, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo que tenía vida. Mas venido el mandamiento, pecado revivió y yo morí. No está hablando de muerte física porque él está escribiendo esta epístola. Entonces había un tiempo que él estaba vivo, no tenía justicia, no era renacido. Pero sin la ley estaba bien, pero la ley llegó y mostró en la situación de él, no codicia, se dio cuenta que él codicia. Y él murió espiritualmente. Entonces antes de eso, su tiempo de ser vivo, eso se llama la edad de contabilidad o el tiempo de inocencia, si quiere decirlo así. En Deuteronomio 1 y versículo 39, nos vamos ahí, dice ahí, Jehová dice que los que nacieron durante el tiempo de Israel andando en el desierto en números, todos ellos menos que 20 años son inocentes, no saben bueno y malo y por eso pueden entrar en la tierra prometida. ¿Sí ven? Había una edad de contabilidad para ese evento específico. Eran inocentes los de Dios acerca del pecado de la nación. Como dice en Romanos 5 y versículo 13, el pecado no es imputado no habiendo ley. Dios puede ver un niño que hace algo que decimos que es un pecado, pero no imputa eso a ellos porque no saben su ley. Son vivos, pero no tienen el renacimiento tampoco. Okay. Entonces todos comienzan inocentes, eso es la dispensación, pero pecan voluntariamente contra la ley que está en su corazón y su conciencia. Por eso hay una edad de contabilidad, pero es diferente para cada persona, depende. Okay. Y es verdad que sí, algunos mueren antes de perder su inocencia y por eso no van al infierno, gloria a Dios. Entonces estamos en Romanos, vamos a Romanos 5 para concluir. Romanos 5. Sabemos que en Génesis recibimos ese protoevangelio, ese primer evangelio.
Y para expandirlo, Romanos 5 y versículo 18 dice: así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, es decir, que no todos son automáticamente, dice ahí. Así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos, es decir, que no puede ser automáticamente justo tampoco por Jesús. Eso muestra que el otro hombre, Jesús, es el cumplimiento de esa profecía. Romanos 6 y versículo 23. Entonces, gloria a Dios, que por lo menos en esta dispensación esto fue establecido. Porque el salario del pecado es la muerte, eso es claro. Mas el don gratuito, porque es de gracia, de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la simiente de la mujer puedes encontrar la vida. Mi pregunta es, ¿tienes esa vida? ¿Conoces a Cristo? A lo menos reconoce que en la dispensación de la inocencia recibimos los fundamentos, el establecimiento del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrando todo esto de la inocencia. Y sé que era mucho, Señor, pero no hay mucho tiempo, entonces quería al menos dar la información. Y espero que sea una bendición para los hermanos y para que puedan pensar en estas cosas y dar cuenta que usted estableció mucho durante este tiempo con Adán y Eva. Y todo eso va a tener sus ecos, va a tener sus sombras en el resto de las dispensaciones cuando usted actúa para salvar a nosotros. Entonces damos gracias, Señor, por todo lo que demos, su majestad manifestada ahí, la gracia que mostró en la minucia y la realidad que su Hijo es básicamente el cumplimiento de todo eso. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.